Ya, antes de continuar con otro contenido de cálculo 2, vamos a ver algunas aplicaciones que tiene la derivada directa en economía, es decir, cómo se interpreta, en qué casos se usa, ¿cierto? Y o sea, vamos a ver como tres tópicos que se usa la derivada. Así que partiendo con el más sencillo, que es evaluar la derivada como una marginalidad, vamos a ver lo siguiente. El primer tema es marginalidad parcial y tiene que ver cuando hablamos de, no sé si ustedes ya han visto conceptos, por ejemplo, de costo marginal o utilidad marginal, ¿cierto? Esto de aquí sí tiene que ver con que estamos analizando, cuando derivamos, ¿cierto? Analizamos el ritmo de algo, el ritmo de cómo crece, ¿ya? Así que la primera parte que vamos a ver es la más sencilla, que es cómo se obtiene la marginalidad parcial de algo, es decir, cómo analizar el ritmo a lo que crece algo y cómo se va a interpretar igual, cómo lo vamos a interpretar y cómo vamos a, en un ejercicio cierto, ver este ritmo, qué es lo que significa. Entonces aquí dice que marginalidad parcial, ¿cierto? Respecto a una de las variables. Recuerden que sabemos que la función se puede derivar respecto a una o varias, ¿cierto? O sea, seleccionar una variable y respecto a esa se deriva. Es, eh, es el ritmo que crece la función cuando esa variable aumenta en aproximadamente una unidad. Así que simplemente se obtiene derivando la función respecto a esa variable. ¿Ya? La derivada que habíamos visto hace dos clases, ¿cierto? Derivada parcial, es la forma en que puedo obtener la marginalidad de alguna función. Entonces, interpreten esto que tengo puesto aquí como, esto es lo que crece la función si la variable que tengo abajo, que es la que acabo de derivar, aumenta en uno. Si esa de abajo aumenta en uno, entonces la función va a crecer en esta cantidad que me va a dar esta derivada parcial. Bien, entonces, vamos a ver este ejercicio para analizar una marginalidad. Nos dicen que cierta fábrica, o sea, cierta empresa fabrica un artículo y el costo viene dado por esta función que es de dos variables, o sea, un costo que depende de dos cosas, que son el costo de mano de obra y el costo de materia prima. Y el nivel actual de costo es que X vale $8 y $13, que sería el costo de mano de obra y materia prima. Entonces tenemos este costo, depende de dos variables, ¿cierto? Y queremos analizar lo siguiente. Calcular entonces los costos marginales. Esta función tiene dos variables, depende de la mano de obra y la materia prima, así que tiene dos derivadas parciales o tiene dos marginalidades, que es el costo marginal respecto a la mano de obra y el costo marginal respecto a la materia prima, que son simplemente las derivadas parciales de la función. ¿Ok? Entonces, si obtengo las derivadas parciales de esta función respecto a x y respecto a y, voy a obtener su marginalidad, es decir, cuánto aumenta el costo si, si el costo de mano de obra aumentara en uno o el costo de materia prima aumentara en uno. Entonces, la pregunta es, la primera es cuánto aumenta el costo cuando el costo de mano de obra aumenta de $8 a $9, y la segunda es cuánto aumenta el costo cuando el costo de materia prima aumenta de $13 a $14. La clave de hacer esta parte de estos ejercicios es que estas dos preguntas se pueden responder si hago esto primero, esa de ahí. Básicamente el costo marginal es lo que me está preguntando abajo, es decir, si yo calculo el costo marginal de la mano de obra, estoy analizando qué va a pasar cuando algo aumenta de 8 a 9, es decir, cuando la mano de obra aumenta de $8 a $9. Así que vamos a desarrollar este ejercicio, este primero, y por supuesto necesito sí o sí sacar primero quiénes son los costos marginales.
Ya, entonces por ahí teníamos que el costo era x cuadrado más 3xy. Entonces, como primera cosa voy a sacar cuál es el costo marginal respecto a la mano de obra, que era x. Entonces, eso es la derivada de c respecto a x. Eso nos da 2x más 3y. Y al nivel actual que está funcionando este costo es cuando x vale 8 y el y vale 13. Entonces, si reemplazo, vamos a obtener, sería 16 más 39. ¿Ya? Nos daría 55. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿cierto? Este resultado sería cuánto aumenta el costo si es que del nivel actual de x, que es la variable que estoy aquí derivando, x, ya, ese ahí, si se pasa de 8, del nivel actual de 8 a 9, el costo aumenta aproximadamente $55, que es ese valor que nos dio ahí arriba. Bien, entonces esta marginalidad parcial respecto a la mano de obra, ¿cierto? Nos dice qué pasa con la función si es que en este nivel actual que está en $8, ¿cierto? Yo quisiera aumentar en 1 el costo de mano de obra. ¿Cómo va a afectar eso al costo total? Entonces, en este caso, como dio 55, quiere decir que si yo quisiera pasar de 8 a 9 el costo de mano de obra, entonces mi costo total aumenta en aproximadamente 55. Por supuesto que si estuviera parado en otro nivel de la función, quizás cambiaría este costo marginal. El costo marginal va a depender del nivel actual en el que esté. Lo mismo sucede si obtengo la otra marginalidad parcial, que sería la marginalidad respecto a la variable I, que significaba el costo por materia prima. El costo por materia prima en estos momentos es 13. ¿Qué pasaría si el costo por materia prima pasa de 13 a 14? ¿Cuánto eso afectaría a mi costo total? Entonces, lo mismo, voy a sacar la derivada, ¿cierto?, del costo respecto a la materia prima, que sería la derivada del costo respecto a I, y eso nos da 3x. Lo analizo al nivel actual, que es 8 y 13, y nos queda 24. Bien, eso quiere decir que como estoy llegando al costo marginal de materia prima, quiere decir que si mi materia prima que el costo era 13, pasa a 14, el costo aumenta
aproximadamente 24. Bien, y eso porque estamos analizando, ¿cierto?, la marginalidad parcial respecto a la materia prima, que es el I, ¿cierto?, y al nivel actual de 13. Entonces, esto nos sirve para ver qué pasaría si esto aumenta en 1, ¿cierto? ¿Cómo afectaría el costo a él? Bien, en términos generales, ¿cierto? A esta persona, si le aumenta la mano de obra, el costo lo aumenta en 55, y si le aumenta la materia prima, el costo aumenta en 24. Así que le es más factible en términos de costo, ¿cierto?, que le aumente el, la materia prima en vez de la mano de obra, ¿ya? Porque si no, bueno, hace que tenga menos impacto en su costo total, suponiendo, ¿cierto?, que siempre lo que se quiere es, siempre se quiere que el costo no aumente tanto. Así que en términos del contexto, ¿cierto?, es importante analizar siempre qué es lo que estoy aumentando. Ya, aquí tenemos el ejercicio desarrollado y la explicación que le acabo de dar. Ya, entonces no sé si hay alguna pregunta acerca de la marginalidad, ¿cierto? De costo. Obvio que la marginalidad no se puede dar solamente en el costo, sino en cualquier otro tipo de función, pero siempre que analicemos eso, tienen que notar que lo que estamos haciendo es ver cómo aumenta, en cuánto aumenta la función si esa variable yo la cambio en 1. Si en dos unidades ya no te sirve la derivada porque la derivada solo es bien certera cuando aumenta en 1, está muy cerca la recta que está de la función, ¿ya? Así que para pasar de 2 unidades, ¿cierto? Como qué pasaría con 2 unidades más, tendrías que pararte en el otro nivel, ya no estar en ese nivel que solo ese nivel te da como la cercanía de lo que va a pasar, la marginalidad. Claro, no sería marginal, tal como dice Lisset. Ya, justamente la palabra marginal viene a entender como qué es lo que pasa cercano al escenario que estamos viviendo ahora en día. Por ejemplo, si yo tuviera una función que me da la cantidad de contagiados por coronavirus, ¿cierto? Que tengo, ¿cierto? Ahora, la derivada lo que me diría es cuántos contagiados van a haber mañana. Pero si quisiera saber cuántos contagiados van a haber el resto del mes, tendría que modelar la cantidad de contagiados, o sea, hacer un modelo. Y el modelo, ¿cierto?, requiere otra habilidad, requiere que usted haga un tipo, por ejemplo, lo que van a aprender cuando entren al curso de econometría, ¿cierto? Regresión lineal, después otro tipo de regresión, ¿cierto? Eso le da información de lo que pueda pasar en el futuro, con cierta probabilidad, ya no tan certeramente. Pero la marginalidad lo que hace es ver lo que pasa en un escenario muy cercano. Ya incluso 1 es como aproximadamente lo que podría pasar. Entonces, tenemos cierto que nuestro costo aumentaría en 55 si quiero aumentar en 1 la mano de obra, y aumenta en 24 si quiero aumentar en 1 la materia prima. Simplemente sacando, ¿cierto?, las derivadas. Bien, entonces, el siguiente ejercicio es bastante similar, ¿cierto? Tengo un costo conjunto que depende de dos productos, X e Y. X es la cantidad del producto X, o sea, del producto X, ¿cierto? Y Y es la cantidad del producto Y. Están dados como mayúscula y minúscula para referirse a las cantidades y al producto. Entonces, este es el costo que tengo por producir una cantidad de cosas, ¿ya? Y está dado por esta función. Lo que queremos es calcular el costo marginal respecto a X. Si se producen 20 unidades del producto X y 15 del Y.
el costo marginal si se producen, ¿cierto? Lo mismo, pero ahora con el costo marginal de I. Y ahora no necesariamente les vamos a hacer una pregunta directa, sino que hay que interpretar los resultados que se obtienen. Así que vamos con este ejercicio, 5 minutos, y lo desarrollamos para que ustedes también lo intenten hacer. Bien, entonces, tienen que sacar primero las derivadas parciales de la función, ¿cierto? Y después reemplazarlas en el nivel actual, que sería con x20 y con y15. Estas son las derivadas parciales de la función 6x más y 2y más x. Y si reemplazamos a los niveles, ¿cierto?, actuales, nos va a dar esas dos marginalidades que están ahí. ¿Sí? ¿Cuál? A lo mejor hay algo mal, puede haber algo mal reemplazado, ¿no? Ese es el que da 45. A ver, veamos. 2y más x. Ah, ese de ahí, ese de ahí. A ver. Sí, este que está aquí son 15 y 20. Sí, ese debiese ser, si lo reemplazo, 12, 20 más 15 son 55. A ver. Sí, ese valor, si lo reemplazan, debe haberle dado 55, no 45. Lo voy a hacer mejor en yo y vamos a ver cuánto da. Ah, sí, sí, es 50. Sí, porque el I vale 15 y el otro vale 20. Entonces, sumados dan 50, sí.
Ya, entonces, lo vamos a cambiar ahí. Bien, tenemos las dos marginalidades parciales, ¿cierto? Esa que vale 195 y la otra que estaba mal puesta ahí, ¿cierto? Que da 50. Y ahora viene la interpretación de esto, ¿cierto? Entonces, la interpretación del primero es que si yo aumentara la cantidad de productos que estoy produciendo de X en uno al nivel actual, ¿cuántos produzco en estos momentos de X? En estos momentos se están produciendo 20 unidades de X. Es decir, si yo quisiera producir 21 unidades de X, manteniendo el Y fijo, mi costo aumentaría en 135. Y si quisiera aumentar en uno la producción del I, que el I es 15, si paso de 15 a 16 unidades producidas de I, mi costo aumentaría en 50. Entonces sería la interpretación de cada uno de estos costos marginales. Ya, entonces, claro, dice un aumento de $135 si se producen 21 unidades del producto X, manteniendo fija la producción de Y, y aumentan $45 si se producen 16 unidades del producto Y, manteniendo fija la producción de X. Hay una cosa acá, ¿cierto? De que cuando calculamos marginalidad parcial, estamos solamente analizando qué impacto tiene dentro de la función el aumento de una variable, de una de las variables en uno, y la otra manteniéndose fija. Igual a uno le gustaría saber en un escenario, ¿cierto? Como qué pasaría con la función si yo quisiera aumentar ambas variables en uno, ¿cierto? O sea, quisiera hacerlas crecer las dos. Entonces, para eso, ¿cierto? Nos vamos a ir acercando a esa parte que era como ya les contaba, ¿cierto? Tiene que ver con la derivada total, que eso sí me hace como entender qué impacto tiene en una función el crecimiento de varias variables. Aquí estamos analizando cómo impacta en una función el crecimiento de una sola si el resto se mantiene fija. Interpretado, ¿cierto? Con esta parte del costo marginal que tiene que ver, ¿cierto? Con cómo aumenta el costo, ¿cierto? Por supuesto que acá, ¿cierto? Uno ve que a la persona le sale mucho más caro producir una unidad más de X que producir una unidad más de Y. Pero si produce una unidad más de X, ¿cierto? Su costo total aumenta en 135. En cambio, el otro aumentaba en 50. Entonces, también es una posible pregunta, ¿cierto? Que yo le puedo hacer y decir, ¿qué le conviene más a este fabricante? Como fabricar una cosa más de X o una más de Y, ya en términos de costo. Así que, para que lo tengan presente, que la interpretación, ¿cierto? Se puede dar también de esa manera. Bien, entonces, aparte de la marginalidad, ¿cierto? Tenemos otro concepto de economía que es la elasticidad, y aquí vamos a ver cuánto es la elasticidad parcial. Entonces, como concepto general de elasticidad, la elasticidad de una función, ¿cierto? Respecto a una variable, es la variación relativa de la función cuando existe un cambio relativo en la variable, y las otras permanecen inalteradas. Es decir, en términos de fórmula, ¿cierto? Es esto de aquí, que es el cambio relativo en f respecto al cambio relativo en la variable, que si reordeno estos cambios, ¿cierto? Se parece aproximadamente a la derivada de la función. Pero la derivada, ¿cierto? Multiplicada por la variable dividida la función. Entonces, esta es la elasticidad que estoy buscando. También la vamos a interpretar porque la idea es calcularla, interpretarla dentro de un problema, ¿cierto? Y ver qué significa el cambio relativo. Entonces, en términos de cambio relativo, ¿cierto? La elasticidad se interpreta como el cambio porcentual dentro de una variable. Entonces aquí viene un ejemplo, ¿cierto? Cortito que dice que, ¿qué pasaría si la elasticidad nos diera 4? Eso significa que el incremento de 1% de la variable aumenta en 4% la función. Se parece a la marginal, pero la marginal nos da en términos enteros, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que aumenta? Aquí es porcentual. Entonces, cuando calcule la elasticidad respecto a una variable, me va a decir que,
si esta variable aumenta en 1%, ¿en cuánto porcentaje va a aumentar mi función? Ya sea si la función es de costo, cierto, de utilidad, de producción, cualquier cosa, esto me lo va a indicar en manera de porcentaje. Así esa es la diferencia con la que estábamos calculando antes, que era solamente marginal. Esta es porcentual y se calcula de esta manera, ¿cierto? Que es la derivada de la función multiplicada por la variable dividida la función. Por supuesto que hay que calcularla a un nivel, ¿cierto? Que estemos trabajando. Siempre tenemos que ver, estamos trabajando a cierto nivel, entonces a ese nivel vamos a reemplazar las variables para calcular esto. Hay una pregunta acerca de la interpretación para que pasemos a ver un ejemplo de elasticidad parcial. Ninguna, entonces vamos a ver qué significa esto aquí. Bien, en el primer ejercicio nos dicen que una empresa produce un bien A partir de dos factores productivos. Esa cantidad usadas de estos son X e Y. Respectivamente, la cantidad obtenida de A se puede calcular a través de la función de producción. Entonces tenemos una función de producción que es esta, que es que está a partir de dos factores productivos. Esos factores productivos pueden ser mano de obra, pueden ser cierto materia prima, etcétera, ¿cierto? Pero la función está hecha de esa manera y estos factores productivos me calculan cuánto es lo que puedo producir de un bien A. Entonces, actualmente la empresa está utilizando en su proceso productivo una unidad del primer factor y tres unidades del segundo. Con esto nos va a decir cierto cuánto es lo que produce. Responde razonablemente las siguientes cuestiones, ¿cierto? Primero, calcular la productividad marginal respecto al segundo factor productivo. ¿Qué variación se observaría aproximadamente en la cantidad producida de A si se usara una unidad más del segundo factor productivo? Entonces, esto tiene que ver con el primer tema que vimos el recién, ¿cierto? Vamos a calcular una productividad marginal y va a ser respecto al segundo. Y la segunda pregunta es calcular la elasticidad parcial de la producción respecto al factor productivo 2. ¿Y qué variación aproximada experimenta la producción de A si se usara 1% más del factor 2? Entonces, en realidad la respuesta a estas preguntas tienen que ir netamente cuando yo calculo, ¿cierto? Primero la productividad marginal y segundo la elasticidad parcial. Con eso inmediatamente puedo responder lo que me están preguntando en realidad. Sería un poquito más difícil si la pregunta dijera calcule la productividad marginal y ahora interpreta el resultado, ¿cierto? Que sería responder lo mismo, pero ahí uno tendría que saber cómo qué es lo que hace la productividad marginal y qué es lo que hace la elasticidad parcial. Entonces, para poder hacer este ejercicio que está acá, ¿cierto? Necesitamos primero, ¿cierto? Trabajar con esta función, saber a qué nivel estamos trabajando, ¿cierto? La función es esta función dada por f de xy igual a 2 por x al cubo por y. Y el nivel actual al que está esto es que se hace una unidad del primer factor, que es x igual a 1, y tres unidades del segundo, o sea, y igual a 3. Bien, una unidad del primer factor, 3 del segundo. Entonces, vamos a calcular productividad marginal del segundo factor y elasticidad parcial del segundo factor. Ya, tenemos aquí, ¿cierto?, la función y tenemos el nivel actual que sería x igual 1 y igual 3. Calculamos primero la productividad marginal respecto a i, que es el segundo factor. Y esto nos da, tenemos que derivar respecto a i, nos va a dar 2x al cubo. Si lo reemplazamos al nivel actual, que es con el x igual 1 y el y igual 3, nos da 2.
¿cierto? Si reemplazamos x igual 1 igual 3 nos da 2. Eso significa que el impacto que vamos a tener en la producción, si aumentamos en una unidad el segundo factor, es de 2, es decir, vamos a producir 2 más de este bien aproximadamente si el factor 2 lo aumentamos en 1. Entonces, la producción aumenta aproximadamente en 2 si pasamos de 3 a 4 unidades del factor 2. Ya, entonces si el factor 2, en vez de tener 3 unidades, pasamos a 4, vamos a ver que nuestra producción va a aumentar aproximadamente en 2, porque eso es lo que calculamos como producción marginal. Bien, ahora sí tenemos que calcular la elasticidad marginal de esto, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a, primero calcular su elasticidad respecto al segundo factor y cuál era la fórmula de esto. ¿Alguna pregunta acerca de la productividad marginal respecto al segundo factor o alguna duda de la interpretación? Estamos ok con marginalidad. Vamos a ir a ver ahora elasticidad, ¿cierto? Parcial, que era la segunda parte de este ejercicio. Entonces, para la elasticidad, tengo que calcular derivada parcial de mi función respecto a i por i dividido la función. Sabemos que la derivada parcial de f respecto a i es 2x cubo. Esto se multiplica por i y se divide por la función que es 2x cubo por i. Y nos termina dando 1. Bien, entonces nos dio 1 la elasticidad parcial y eso quiere decir que, como interpretación, si el segundo factor aumenta en 1%, la producción aumenta en 1% aproximadamente. ¿Sí? La derivada respecto a i, Hugo, y la derivada respecto a i, mira, acá está la función. Esta es la función, ¿cierto? La derivada respecto a i nos daría 2x cubo, ¿ya? Porque si derivo el i, me va a quedar 1 y el 2x cubo es constante. Entonces me va a quedar solamente 2x al cubo. Entonces, como la elasticidad era 1, significa que si aumento en 1% el segundo factor, en 1 va a aumentar, en 1% va a aumentar mi producción. Sí, porque también también estamos hablando de una marginalidad, pero porcentual, ¿ya? Así que es de 1%. ¿Ya? Así que ese impacto tendría dentro de la producción si yo quisiera aumentar en 1% mi segundo factor, ¿ya? Es la interpretación también, ¿cierto?, de lo que tiene la elasticidad, como que es la variación porcentual, ¿cierto?, de algo.
Profe, ¿qué significa I partido en F? ¿Qué cosa? I partido en F, en la elasticidad, puso primero la derivación y la multiplicó por I partido en F. Ya, porque la elasticidad viene del cambio porcentual que da así, ¿cierto? Es como, es cambio de la función respecto a la función dividido cambio de la variable respecto a la variable, ¿cierto? Esa es la Ah, elasticidad en términos de variación. ya. Como, y si reordeno estos términos, me va a quedar df a de i por i partido f. Ujú. Y Ah, ya. este, el primer término es aproximadamente la derivada parcial de f respecto a i. ¿Ya? Por eso se escribe de esa manera. Ya, profe, gracias. Ok, entonces, ¿alguien más alguna pregunta acerca de la elasticidad parcial? Vamos a ver entonces, me parece que viene otro ejercicio. Bien, aquí está la solución del que estábamos haciendo recién. Como ven, ¿cierto? No tiene los mismos valores y la interpretación es que aumentaba en 1%, ¿cierto? La producción, si es que el segundo factor aumenta en 1%, porque la electricidad vale 1. Ya, por último vamos a ver la tasa marginal de sustitución. Y aquí, ¿cierto? Cuando tengamos que hacer un ejercicio con tasa marginal, vamos a calcular todo. Vamos a calcular marginalidad, elasticidad y finalmente tasa marginal de sustitución. Entonces, en grandes términos, ¿cierto? La tasa de marginal de sustitución es una función, ¿cierto? Que supongamos que tenemos una función de producción y tenemos que la tasa marginal sería entre dos factores o entre dos variables, ¿cierto? Que tienen que ver con esta función. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto debe disminuirse de la producción del factor xy, ¿cierto? Cuando se incrementa en una unidad el factor xj, ¿ya? A modo que la producción se permanezca constante. Entonces, tal como dice este término, ¿cierto? Es cuánto tengo que aumentar de uno para disminuir otro, ¿cierto? De tal manera de que la producción que tenía se mantenga igual. Entonces, es una cosa de como cuánto me cuesta cambiar una cosa por otra en realidad. Esta tasa de sustitución entonces tiene que ver con dos variables que vamos a tener dentro de la función y nos va a indicar justamente eso de ahí. ¿Ya? Entonces, vean bien la definición, la vamos a ocupar inmediatamente. Bien, la representación que me imagino que ya la habrán visto en algún momento, ¿cierto? Es de esta manera. Pero hay que tener ojo con esta notación que estoy utilizando acá y cómo están puestas las variables abajo de la ATMS, ¿cierto? Dice XY, XJ. Y recuerden que esa notación es cuánto tengo que disminuir del primero para aumentar el segundo en una unidad. La calculamos entonces usando las derivadas parciales de esta manera. Tasa de sustitución de xy por xj
sería derivada parcial respecto a xj dividido derivada parcial respecto a xy. Esta división de las dos derivadas parciales nos va a indicar cuánto es la TMS de xy, xj. Bien, la vamos a utilizar entonces. Vamos a usar la misma función de producción que estaba en el ejemplo anterior, que era 2x cubo por y lo que vamos a calcular es la tasa de sustitución de x por y, es decir, cuánto tiene que disminuir x si quiero aumentar el y en 1. Entonces, tasa de sustitución de x por y, recuerden la notación aquí que es esta de acá, esta que tenemos ahí, y prácticamente, ¿cierto?, nos está hablando de qué pasa con estas dos, esta división de derivadas, ¿cierto?, que es derivada respecto a y, que nos da 2x cubo, y derivada respecto a x, que nos da 6x cuadrado por y, ¿cierto?, derivando solamente el x que vemos allá. Si la dividimos, ¿cierto?, al final nos termina dando un noveno. ¿Por qué x tiene que ir en el denominador? Ya, porque como está calculando una tasa, la tasa que está calculando es, recuerda que la definición dice cuánto es lo que tengo que disminuir de x para que aumente en 1 el y. Entonces, la división de estas dos derivadas me está calculando la tasa de cómo cambia el ritmo de y respecto al ritmo de x. ¿Ya? Por eso va dividido por x. Ahora, si yo quisiera hacer la tasa de sustitución marginal de y por x, tendría que ser al revés. Ya tendría que ser cuánto es la tasa, ¿cierto? Cómo cambia el ritmo de x respecto al ritmo de y. Ya, entonces en este caso nos dio un noveno, ¿cierto? Reemplazando al nivel actual. Y la interpretación es súper importante, ¿cierto? Aquí respecto a cómo hice la tasa de sustitución. Entonces, como estoy haciendo sustitución de x por y, ¿cierto? Como estoy haciendo sustitución de x por y, quiere decir que tengo que renunciar a un noveno unidades del factor 1 para poder aumentar en 1 el factor 2. Y de esa manera mantengo la producción constante. Ese es realmente la tasa, ¿cierto?, que tienen, la tasa que tienen estos cambios entre estas dos variables. Y sí, porque estamos trabajando a ese nivel, el mismo nivel que el ejercicio anterior. Entonces, recuerden, si estoy haciendo tasa de sustitución marginal de x por y, siempre es de esta manera, lo vamos a anotar aquí. Es cuánto disminuye S si el segundo aumenta en una unidad. Eso es lo que nos entrega la tasa de sustitución marginal. Entonces, como nos dio un noveno en este caso, yo debo decir, ya, mi x tiene que disminuir en un noveno para que y pueda crecer en una unidad. Y de esa manera mantengo, ¿cierto?, la producción al mismo nivel. Básicamente eso es lo que me cuesta intercambiar el y por el x en este nivel en específico, ¿cierto? Que era el nivel que estábamos trabajando en el ejercicio anterior. Profe, ¿Sí? si fuera la tasa marginal de sustitución de y por x, sería lo mismo, pero al revés, donde está Claro, marcando con flecha sería y por x, sí, ¿cierto? sí. Ah, ya, gracias. Ya, entonces, vamos a ver un ejercicio ahora.
Profe, tengo una ¿Sí? consulta. Dígame. Si saco la marginalidad parcial del otro factor, me daba 18. ¿Ya? Entonces, si Esto quiere sale decir, 2 partidos en 18, entonces como lo mismo que un noveno. ¿Y se puede interpretar como o es coincidencia no? es coincidencia, Ah, coincidencia. ya. No necesariamente la tasa de sustitución marginal del otro lado, o sea, va a ser al revés, sí, po, ¿cierto? Ujú. Si le hago esto, la de I por X me va a dar ese mismo número, pero tiene que dármelo al revés, porque Ah, ya. estoy cambiando de orden las derivadas. Estoy poniendo primero la derivada de X arriba y la otra abajo, ¿sí? Ah, ya, profe. Entonces, si haces en este mismo nivel la de Y con X, debiera darte 9. ¿Ya? Porque básicamente va a cambiar de orden estas dos derivadas que tiene aquí, Ok, profe. esas dos. Bien, entonces, ojo con qué tasa de marginal le van a preguntar, ¿ya? Para que lo interpreten de una manera correcta. Eso ¿Sí? va a depender del bien que uno tiene que renunciar, ¿cierto? Exactamente. Hugo, siempre el primero que va es el bien que tú estás renunciando y el segundo, el bien que tú quieres aumentar en uno, Ya, perfecto. ¿ya? Y no olvidar que una cosa más, ¿cierto? Que el que quiero aumentar en uno es el que va en el numerador dentro de esta fórmula, ¿cierto? De la derivada, y el que quiero renunciar es el que va abajo. Así que sí, tiene que ver con que a quién estoy dispuesto a renunciar para aumentar en una unidad otro tipo de, la otra variable. Entonces, tengo esta función de producción, una de estas funciones de producción es bien clásica, ¿cierto? De segundo grado y con L y K, ¿cierto? Para los valores son L3 y K vale 10. L son las horas trabajadas por semana en miles y K en millones de pesos, ¿cierto? Y P miles de artículos producidos por semana. Entonces tenemos mano de obra, ¿cierto? El K usualmente, ¿cierto? Tiene que ver con nuestro presupuesto y P, ¿cierto? Serían los artículos producidos. ¿Qué hay que calcular aquí respecto a estas variables? Calcular primero la productividad marginal respecto a las horas trabajadas a la semana, al nivel actual. Segundo, calcular la elasticidad respecto al capital invertido, ¿cierto? Al nivel actual e interpretar. Y tercero, calcular la tasa de sustitución marginal de K por L al nivel actual e interpretar. Entonces, con este ejercicio vamos a cerrar, ¿cierto?, el contenido. Este de aquí, la idea es que lo hagan ustedes ahora. Y se acuerdan que les comenté que vamos a tener algún tipo de actividad en todas las clases, entonces la actividad de esta clase va a ser justamente este de aquí. Así que lo que nos queda, ¿cierto? La idea es que apliquen los tres conceptos que aprendimos hoy día, que eran marginalidad, elasticidad y tasa de sustitución, y lo hagan, ¿cierto? En alguna hoja y al final de la clase hay que mandarlo. Yo les voy a indicar dónde se sube. ¿Ya? Cualquier duda me pueden decir.
Recuerden que tenemos el primer control la semana del 13 de abril. Así que nos queda la otra semana y viene el control. Lo que voy a ver hasta el control va a ser hasta esto, hasta aplicaciones de la derivada. ¿Ya? Entonces en el control va a entrar dominio, recorrido, curvas de nivel, mm, se podría ver alguna interpretación de gráfico, no graficar, pero sí alguna interpretación, ¿cierto? Y derivadas parciales y sus aplicaciones. También derivadas de segundo orden y regla de la cadena que lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Así que voy a cortar el control hasta este contenido y la otra semana, ¿cierto? Lo que pasemos la otra semana no va a entrar para que tengan tiempo de estudiar todo este contenido que hemos visto hasta ahora. Otra cosa, les debo las pruebas y los controles anteriores, los voy a subir al módulo de Canvas, entonces voy a hacer una sección así con prueba y control anteriores, les voy a subir ahí, tienen pautas, así que también ahí les voy a poner más material para que puedan estudiar. ¿Ya? Se me había olvidado esa parte. Sí, ¿qué significa, Nicole, que la producción marginal te dé negativo? Significa que si yo aumento aquella variable con la que calculé la productividad marginal, la aumento en 1, la producción va a disminuir en eso. ¿Ya? Entonces, así se interpreta una derivada que es negativa. O sea que me provoca una disminución dentro de mi función. No, por ahora sí, cada uno tiene que hacerlo, ¿ya? Profe, la productividad marginal es lo mismo que el costo. Mira, es que en términos, Hugo, lo que estamos hablando es como qué es marginal, ¿cierto? Marginal es como aquello que tú le sacas como la derivada y te dice cuánto aumenta aproximadamente. Es que esa Ujú. variable aumenta en 1. Entonces, en este caso estamos hablando de productividad marginal, ¿cierto? El ejemplo que yo hice en la clase era con costo marginal, Ya. pero aquí es lo mismo. Si yo quiero Ah, analizar ok. la productividad marginal, ¿respecto a quién? A las horas trabajadas, tengo que derivar la productividad respecto a esa variable, luego reemplazar ciertos los valores y lo que me va a decir es cuánto aumenta la productividad si es que las horas trabajadas a la semana aumentan en 1. Ya, perfecto. Sí, Lisette, de hecho, cualquier cosa marginal es lo mismo. Te pueden hablar de costo marginal, producción marginal, productividad marginal, ¿cierto? O como se llame la función marginal, y la interpretación es la misma. Es cuánto crece la función si esa variable aumenta en 1.
Pueden también haber ingreso marginal, también lo vamos a ver, ¿cierto? Pero todos en realidad tienen el que cambia el nombre porque la interpretación es siempre la misma. Sí, tienes que reemplazar los valores Jordan del nivel actual que estás trabajando. Si te dicen que hay un nivel, ¿cierto? ¿Cuánto vale al nivel actual el K y el L, ¿cierto? Lo reemplaza y con eso obtienes la ATMS.
¿sí? Cuando la producción le daba negativo, no sé qué es la producción, le puede dar como la marginalidad, la elasticidad o la tasa de sustitución, ¿ya? Ojo con cómo está hablando los términos que estamos hablando aquí. Ah, la marginalidad. Ya, la marginalidad negativa quiere decir que la función a la cual está sacando la marginalidad, ¿cierto? En vez de aumentar, está disminuyendo en esa cantidad. Bien, entonces les voy a mostrar algo aquí. Y también que algo que vamos a utilizar un poquito más adelante, ¿cierto? Pero que quiero que vean. Les estoy compartiendo mi pantalla de Canvas. Si ustedes van aquí al curso de cálculo y a la parte donde dice tareas, ¿cierto? Va a aparecer la tarea que tienen que entregar ahora. ¿Cierto? La entrega es hasta las 11, pero en realidad si ya lo tienen hecho, ¿cierto? Tienen que cargar el archivo. Puede ser una foto, lo que quieran, ¿cierto? Ojalá tuvieran alguna aplicación como tipo escáner en el celular, pero cualquier cosa que les ayude, ¿cierto? A subir esta carga de archivo en estos momentos. Entonces se meten ahí, ¿cierto? Y ahí cargan el archivo para completar su tarea hoy día. Bien, así que eso. Sí, todo tipo de cosas que haga aquí son evaluaciones, ¿ya? Todo es una evaluación, pero obviamente las evaluaciones no necesariamente tributan a una nota, o a veces sí, ¿cierto? Eso depende, va a depender. No es obligatorio, entonces si quiere no lo hace, es cosa suya. Profe, ¿qué pasa si la tasa de marginalidad de sustitución me da negativo? Ah, ¿qué pasaría en ese caso? Al igual que como es una derivada, ¿cierto? En una tasa, también tienes que interpretarlo como para el otro lado, como igual como la marginalidad. Ya, gracias. Ya, entonces, voy a terminar ahora la clase, entonces tienen 20 minutos más, ¿cierto? Si tuvieron la clase, pero tienen estos 20 minutos para completarlo, ir al Canvas y subir el archivo. Creo que se puede hasta subir desde el celular. Si sacan la foto del celular y tienen la aplicación de Canvas, pueden ir a la parte de tareas, ¿cierto? Y también subirla directamente desde el archivo que tengan en el celular. Así que cualquiera de las dos opciones me sirve, y lo importante es que quiero ver que hayan hecho bien, hayan sacado bien estos tres términos, estos tres conceptos. Profe, ¿Sí? entonces la tasa de marginalidad de sustitución, si es que antes era renunciar, ahora es aumentar. Claro. Ya. Ya. Bien. Profe, una pregunta. Dígame. De la elasticidad hay que factorizar, no sé, o hay que dejar un número, un porcentaje con lo que da, porque me dan puras letras de las derivadas al final. Ya, pues, pero tienes que reemplazarlo a nivel actual. Estás trabajando con un nivel de L y un nivel de K. Ah, entonces tengo que reemplazar los valores de... Claro, todas estas cosas se calculan al nivel que estás trabajando Ah, en ya. este caso. Perfecto. Gracias. Entonces, eso al ¿Sí? final igual tenía relación, solamente que la otra la calculamos como en el otro producto, pero al fin y al cabo igual son las tasas, o sea, son las marginalidades, ¿Qué o no sé. cosa, Jordan? Vi que la otra me dijo que podía dar 9, pero si lo hubiéramos hecho con el otro producto, ahí sí hubiera dado un noveno. Claro, sí, porque al final cambia de orden esa división, ¿no? Ujú. Ya, sí.
Ya, entonces vayan a esa parte, ¿cierto? Suben el trabajo y para que les salga como completada la tarea. Recuerden que queda una semana para el control, ¿cierto? El control es la semana del 13, así que para que vayan ya estudiando estos temas y preguntando lo que no saben acerca de esto. El lunes tienen otra vez ayudantía con Ignacio. Y también aprovechen ahí de hacerle más consultas acerca de lo que están estudiando ahora. Bien, nos vemos entonces el día lunes en la mañana para continuar con el siguiente contenido. Sí, Profe, ¿alguien la más tiene tarea alguna de duda? ejercicio es la de ahora. Dime. La tarea de los ejercicios de ahora, ¿verdad? ¿O no? Sí, los ejercicios de ahora, los Ahí. que estamos justo ahora. Y se pueden subir hasta la 11. Ya, que estén bien, nos vemos el lunes.